Hola, esta clase va a ser muy importante. Es importante porque vamos a presentar la teoría del comunitarismo, que es la alternativa filosófica actual al liberalismo, a las distintas formas del liberalismo. Es una teoría que rechaza algunos puntos centrales del liberalismo, en particular el principio de neutralidad. Por eso es que la podemos oponer. Michael Sandel nos fue preparando para esta teoría. La teoría de él, que está enmarcada en un movimiento, que es el movimiento del comunitarismo, y la vino preparando en los capítulos anteriores de su libro, básicamente el capítulo 7, sobre la concepción de Aristóteles. ¿Por qué? Porque la concepción de Aristóteles tiene varios elementos que va a defender él. Básicamente una teoría de la virtud, pero también que no tiene ningún principio de neutralidad. Al contrario, como veíamos en la clase pasada, la finalidad de la política en Aristóteles es buscar el perfeccionamiento de los ciudadanos, el perfeccionamiento de la población, llevar a la gente a ser virtuosa. Y esto justamente está en contra del principio central de neutralidad de las diferentes formas del liberalismo, según la cual no es una función del Estado que la gente sea virtuosa, sino que su función es permitir que cada quien elija su propio plan de vida. Y uno de los elementos que suele estar asociado a posiciones liberales es sostener no solamente que el Estado no debe promover una vida virtuosa, sino que no hay un tipo de vida mejor que otro. El único tipo de virtud que se podría considerar implícito en la teoría o en las teorías liberales son aquellas virtudes asociadas al cumplimiento de las obligaciones que una teoría liberal impone, que es el deber de considerar por igual los intereses de todos. Y eso implica, según las diferentes teorías, diferentes cosas. Por ejemplo, para el libertarismo o libertarianismo solo implica el deber de no intervenir violando derechos de los demás violentamente o por la fuerza, y no limitar, no interferir en el desarrollo de los planes de vida de los demás. En cambio, en el liberalismo igualitario y en el utilitarismo, considerar por igual los planes de vida de todos o considerar por igual el derecho de cualquiera a la felicidad implica a veces deberes activos, no nada más deberes de no intervenir, sino a veces deberes activos de promover que los demás aumenten su felicidad o puedan satisfacer los intereses a los que todos tienen derecho por igual. Pero ninguna de esas acciones prejuzga sobre que ese plan de vida al cual uno tendría que ayudar sea un plan de vida bueno, sino que en los casos en los cuales uno tiene el deber de ayudar al otro porque el otro lo necesita o porque el otro está peor que yo y yo tengo una situación superior que proviene de los azares de la naturaleza o de lo que Rawls llamaría la lotería natural y por lo tanto no es algo que yo merezca. Si yo tengo más que el otro, entonces podría tener el deber de ayudar al otro, de darle al otro.
Por lo general, ese deber se va a llevar a cabo a través del Estado, que es el que se va a encargar de recaudar recursos, dinero y reencauzarlos hacia los menos favorecidos. Pero ninguna de esas obligaciones que tenemos los unos con los otros son obligaciones de ayudar al otro a llegar a ser una persona virtuosa. Y no son obligaciones para perfeccionar la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay un ideal de perfección. Rawls sostiene que su teoría no tiene un concepto de bien. Lo que se valora es la autonomía de cada quien para elegir su propio bien. Aristóteles, en cambio, tiene una teoría muy diferente, como veíamos en la clase pasada. Cada quien tiene un conjunto de deberes cívicos que debe aprender y ejercitar en la polis. Esos deberes cívicos también dependen de la naturaleza de cada uno. Cada quien tiene el deber de cumplir su naturaleza y tiene el deber de perfeccionarse en esa naturaleza. Y el deber del gobernante es promover que los ciudadanos y que la sociedad lleguen a ser ciudadanos virtuosos y una comunidad virtuosa. Por eso es que no necesariamente el gobernante tiene que atender los intereses de los ciudadanos, porque la gente podría tener intereses no virtuosos. La gente podría querer llevar formas de vida que no son las mejores desde el punto de vista de la perfección moral. Y promover esos planes de vida, incluso permitir planes de vida viciosos para un estado perfeccionista sería un error. Un estado perfeccionista tiene que ayudar, promover la virtud de los individuos y de la comunidad. Muy bien. Después de este recordatorio sobre algunas ideas de Aristóteles, entramos al tema del comunitarismo, como lo va a plantear Michael Sandel en este capítulo, que es el capítulo 9 de su libro, Justicia, y lo plantea con el título ¿Qué nos debemos los unos a los otros? Los dilemas de la lealtad. Y lo primero que se pregunta es ¿qué nos debemos los unos a los otros en tanto miembros de comunidades? O más bien, ¿qué se deben unas comunidades a otras en ciertos contextos específicos que pone como ejemplos? ¿Por qué nos pregunta esto? ¿Por qué empieza su capítulo preguntándonos qué nos debemos los unos a los otros? Porque él cree que hay deberes de los cuales las distintas formas de liberalismo no pueden dar cuenta, que son aquellos deberes que tenemos no como consecuencia de ser personas morales, es decir, de ser universalmente sujetos de derechos morales, como por ejemplo los derechos fundamentales, los derechos individuales, sino que él cree que tenemos otros derechos que son particulares y que son relativos a la pertenencia a ciertas comunidades. Él cree que el liberalismo no puede dar cuenta de estos deberes y que, sin embargo, una buena teoría de la justicia tiene que reconocerlos. Muy bien. Antes de entrar a los ejemplos, les comento que el comunitarismo es un movimiento muy heterogéneo que realmente no tiene en común mucho más que el hecho de hacer un ataque al liberalismo y al principio central de neutralidad.
al principio de que los gobiernos, de que el Estado tiene que ser neutral respecto de las diferentes formas de vida. Más allá de eso, lo que van a defender el comunitarismo en diferentes versiones es que lo que hay que promover son las formas de vida específicas de diferentes comunidades. Y podemos poner como ejemplos de diferentes comunidades indígenas, comunidades religiosas. En un país podemos encontrar diferentes formas de vida, diferentes tribus, diferentes castas, diferentes grupos étnicos, etc. Y la idea central en el comunitarismo es que las comunidades tienen una identidad propia y que las identidades de las comunidades les dan derechos morales que justifican una intervención no neutral del Estado para favorecer, para resguardar esas formas de vida específicas que tienen valores, tradiciones, etcétera, y que distinguen a las comunidades entre sí. Dentro de este movimiento podemos poner, por ejemplo, a Michael Sandel, a Richard Taylor, que fue su maestro, a otros autores como Alasdair MacIntyre, y vamos a empezar entonces con los ejemplos de los que parte Michael Sandel. El problema que trata son los problemas de las reparaciones que podría una comunidad, por ejemplo un país, deberle a otro. Alemania, dice, ha pagado miles de millones de dólares en reparaciones por el Holocausto en forma de indemnizaciones a los supervivientes y al Estado de Israel. Sabemos que la mayoría del pueblo alemán no participó en esos crímenes y además estaba en contra o hubiera estado en contra si los hubiera conocido. La pregunta es, ¿por qué la mayoría del pueblo que en aquel entonces o no tenía conocimiento o no participaba del Holocausto, pero sobre todo los descendientes de esas personas, que son generaciones posteriores, por qué las generaciones posteriores deberían indemnizar, reparar al pueblo judío, considerando también que los que reciben las indemnizaciones ya no son las víctimas directas del Holocausto, sino sus descendientes, que ya son segundas, terceras o cuartas generaciones? Algo similar pasa con los casos de los aborígenes o de las culturas nativas que fueron victimizadas con la conquista, u otros grupos como el grupo de los afroamericanos que fueron esclavizados en Estados Unidos y en otras naciones también. Y la pregunta es si esos daños hechos a las culturas en el pasado o a grupos étnicos o culturales en el pasado deben ser reparadas actualmente. Y además de las reparaciones, suele hacerse un pedido de disculpas. Los países suelen disculparse en nombre de los que cometieron esas injusticias. ¿Cuáles son las justificaciones de que se pidan disculpas? Son, señala Sandel, honrar el recuerdo de quienes sufrieron las injusticias en manos de la comunidad política, reconocer los efectos persistentes de la injusticia en las víctimas y en sus descendientes, y expiar el mal que hicieron los que infligían las injusticias o no las impidieron. Y eso nos lleva a la pregunta filosófica.
que se hace Sandel. ¿Debemos expiar los pecados de nuestros predecesores? Si uno piensa en las teorías liberales que son individualistas, es decir, parten de que el individuo es sujeto de derechos, pero además es responsable de sus acciones, y nadie más que un individuo es responsable de sus acciones, entonces no tendría sentido, no se podría justificar pedirle a un individuo de una generación actual que no hizo nada en contra de los esclavos que había en el siglo XIX, ¿por qué estas personas tendrían que pedirle perdón no a los que sufrieron esas injusticias, que eran los que tenían derecho a no sufrirlas, sino a sus descendientes, que no necesariamente son personas que actualmente estén sufriendo ninguna injusticia? Pero sobre todo, desde el punto de vista de la teoría de la responsabilidad del individualismo, ¿cómo podría disculparse uno por algo que no hizo, por algo que sucedió antes de que uno naciera? Lo mismo pasa con las reparaciones. Si se cobra impuestos a los ciudadanos de hoy para pagar la reparación por una injusticia pasada, se le está cobrando a gente que no hizo nada para satisfacer a gente que probablemente no es la víctima. Si consideramos al individuo como responsable únicamente de sus acciones y no de las acciones de los demás, lo cual de hecho nos puede sonar muy lógico. ¿Por qué culpar a alguien de las acciones de los demás? Eso es lo que Sandel llama individualismo moral. La doctrina del individualismo moral, dice Sandel, no es dar por sentado el egoísmo de los individuos, no tiene nada que ver con el egoísmo, sino es una formulación de lo que significa ser libre. Ser libre es estar sujeto solo a las obligaciones que voluntariamente hago mías, así lo plantea Sandel. Lo que les deba a otros se lo debo en virtud de un acto de consentimiento. Y, piensa Sandel, la idea de que mis responsabilidades se limitan a lo que yo mismo me impongo es liberadora, porque ni la costumbre, ni la tradición, ni la condición social que se hereda podrían ser fuente de obligaciones. La única fuente de obligaciones morales es la libre elección de los individuos. Y esto, dice Sandel, deja poco espacio, por no decir ninguno, para la responsabilidad colectiva. Y según Sandel, esto nos tiene que hacer repensar nuestra noción de libertad y nuestra noción de responsabilidad vinculada con la vida pública. Vamos a volver a la idea liberal de libertad, que está apoyada, dice Sandel, en la idea kantiana de autonomía. Y en el caso de Rawls, se concibe al agente moral como alguien que es independiente de sus apegos particulares, en el sentido de que esos apegos particulares no lo definen. Uno puede elegir sus propios fines. Una de las maneras de presentar el liberalismo contra el comunitarismo es sostener que el yo en el liberalismo es anterior a sus fines. El yo existe antes que sus fines, y los fines los elige el sujeto que ya tiene individualidad, ya tiene autonomía. Y después de que existe el individuo, elige y adquiere fines que no le son dados por anticipado. Esta anticipación no es una anticipación histórica. No es que uno nazca sin preferencias, que uno no adquiera intereses del medio, que uno no se contagie, por así decirlo, los gustos, los valores, los intereses de sus familiares y de los grupos con los que se convive,
sino que la idea del liberalismo es que uno puede separarse de esos fines y de esos valores, mirarlos desde la individualidad y elegir cambiarlos o elegir mantenerlos, pero siempre es una elección del individuo. De modo que si elige otros fines o elige los mismos, la identidad no está comprometida. Uno no deja de ser uno mismo porque no elija los intereses, los valores de su comunidad o de su familia o de sus amigos o de su grupo de pertenencia. En cambio, para el comunitarismo, los fines preceden al individuo. Los fines forman parte de la identidad del individuo. Están dados por la comunidad a la que pertenece. La pertenencia a una comunidad es parte de lo que le da la identidad como sujeto, de modo tal que los fines, dice una explicación de la idea del yo en el comunitarismo, los fines forman parte del sujeto, de manera tal que uno no puede elegir libremente, bajo pena, podríamos decir, o al costo de perder la identidad. Para el liberal, pensar en la justicia es ponerse en una situación en la cual uno se abstrae de las identidades particulares. Por ejemplo, como veíamos en Rawls, el individuo de la posición originaria, que no son los individuos reales, era una situación hipotética para juzgar moralmente. Esta situación hipotética ponía a los individuos tras el velo de ignorancia, y la función de este velo era justamente evitar que uno conociera sus circunstancias particulares. ¿Por qué? Porque la idea de la justicia de Rawls es la idea de una justicia imparcial. Imparcial entre los intereses de todos. Y esto hace que los derechos que surgen de la teoría de la justicia de Rawls sean derechos iguales para todos. Los derechos serían universales. Lo mismo sucede para Kant. La moral es universal, el imperativo categórico es universal. Entonces, en la teoría liberal, los derechos son derechos de individuos que, como sostiene Rawls, tienen la categoría moral de ser libres e iguales y tienen los mismos derechos frente a todos y las mismas obligaciones frente a todos. Y en el caso de Rawls, pero también en el caso de Kant, el principio básico de autonomía del individuo hace que uno solo pueda tener responsabilidad por lo que uno mismo hace. Recuerden cómo en Kant lo que le da valor moral a la acción es la intención. Para que haya una intención se necesita un sujeto, un individuo. En este contexto, solo los individuos tienen responsabilidades, porque uno es un sujeto moral con independencia de si es, por ejemplo, alemán, o si es mexicano, o si es estadounidense. En cualquier caso, la identidad moral depende exclusivamente de ser un individuo. Por lo general, se asume un individuo humano que es capaz de decidir por sí mismo cuáles son sus acciones. De modo tal que en este sentido no tiene fundamento atribuirle a un individuo lo que hizo otro. Y en particular, no pueden existir las responsabilidades colectivas. ¿Por qué? Porque el individuo no tomó la decisión de hacer lo que determinada colectividad, de la cual ni siquiera forma parte en este momento, en el sentido de que, por ejemplo, los alemanes de ahora son los nietos de los alemanes que participaron en el Holocausto.
Si uno no tuvo la posibilidad de decidir en esos casos, y si hubiera decidido, hubiera actuado de otra manera, entonces uno no es responsable. Esta idea liberal es la idea de que uno es independiente, que en sí mismo elige sus acciones y que solo es responsable de sus acciones. Si ustedes piensan en Rawls, recuerden qué cosa era lo único moralmente relevante para él. Consideró varias sociedades en las cuales había elementos que se tomaban como moralmente relevantes y las fue descartando. Por ejemplo, la sociedad feudal distinguía por castas y daba diferentes derechos según a qué casta pertenecía uno. También consideró el libertarianismo, en el cual uno podía beneficiarse de sus propios talentos, y también lo descartó. ¿Por qué lo descartó? Porque los talentos, así como la casta, como la raza, como el género, son cosas que uno no elige, sino que vienen de la lotería natural. ¿Qué es lo que realmente tiene valor moral? Lo único que tiene valor moral es la elección. Y esa es la razón de por qué uno solo puede ser responsable de sus propias acciones, porque lo que no son acciones propias no es moralmente relevante. Y esto sucede con la pertenencia a una comunidad. El hecho de que alguien haya sido alemán durante la época del Holocausto no lo vuelve responsable del Holocausto, salvo que hubiera participado de alguna manera, aunque fuera indirectamente, y no vuelve responsables del esclavismo el hecho de haber formado parte, por ejemplo, de Estados Unidos cuando se admitía la esclavitud, ni haber formado parte de el Imperio Británico en la época en la que comerciaba con esclavos. Entonces es muy difícil justificar la responsabilidad colectiva en este sentido. Sostener que uno, en nombre de una nación, puede tener que pagar con sus propios bienes, o que uno pueda tener que disculparse. Y otra cosa que es muy difícil es atribuir responsabilidad a una entidad colectiva. ¿Por qué? Porque los únicos que toman decisiones son los individuos. En algún momento fueron los individuos de aquella comunidad, las autoridades, las que tomaron la decisión de exterminar a los judíos, o los que tomaron la decisión de dictar ciertas leyes que aceptaban el esclavismo, como había sucedido a lo largo de toda la historia, que se había aceptado la esclavitud. Y es un problema ontológico importante preguntarse si una colectividad, que es algo que no tiene mente, porque no tiene cerebro, porque los cerebros son algo que tienen únicamente las entidades biológicas, una colectividad puede tomar decisiones en el sentido en que toma decisiones un individuo y ser responsable por eso. Y todavía más difícil es atribuirle esa responsabilidad de la comunidad a individuos de la comunidad que no participaron en las acciones que fueron evidentemente injustas. Muy bien, estos son los argumentos en contra de la posibilidad de atribuir responsabilidades colectivas y obligaciones colectivas, sea de compensar o de pedir disculpas. Son argumentos que Sandel está recogiendo, pero que él no avala. La intención de Sandel es contestar estos argumentos. Él está presentando de manera más o menos fidedigna la posición liberal,
según la cual él entiende que solamente se adquieren responsabilidades sobre la base del consentimiento, es decir, las obligaciones que uno tiene, el deber que tiene uno para con los otros son obligaciones aceptadas. Y él quiere rechazar esta tesis para sostener que hay obligaciones que son obligaciones para con la comunidad y que pueden ser obligaciones de la comunidad para con otras comunidades que no resultan del consentimiento y que son las que fundamentarían obligaciones como estas. La obligación de pedir perdón o la obligación de reparar en nombre de una comunidad a la cual uno pertenece, aún en el caso de que uno no pertenezca ni siquiera a la misma generación, y aun cuando no se trate de compensar o reparar daños individuales. Muy bien. ¿En qué sentido esta idea de Sandel es fidedigna? La idea de que el liberalismo solo acepta obligaciones consentidas, y en qué sentido no. Este argumento lo voy a dar, aunque creo que la pequeña medida en que Sandel no está completamente en lo correcto no afecta su argumentación general. Él dice que para un liberal solo hay obligaciones consentidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Kant, la moral se basa en la autonomía del individuo, es decir, cada quien autónomamente reconoce cuando usa adecuadamente la racionalidad, el imperativo categórico. En el caso de Rawls, aunque también el principio de autonomía está en el centro de su teoría, no es completamente verdadero que las obligaciones que existen sean únicamente obligaciones consentidas. ¿Por qué? Porque las obligaciones que surgen del contrato hipotético no son obligaciones con las cuales los individuos hayan expresado ningún consentimiento. ¿Por qué? Porque las obligaciones a las cuales obliga el contrato hipotético de la posición original no son obligatorias porque surjan de un contrato, sino que son obligatorias porque son la expresión de un punto de vista imparcial. Ya en el capítulo sobre Rawls, Sandel mismo nos dio los argumentos acerca de que hay obligaciones que no requieren consentimiento. Él argumentó que en el caso de la teoría de la justicia de Rawls, los principios de justicia son obligatorios no porque surjan de la autonomía de la voluntad, sino porque son expresión de la reciprocidad entre los individuos. Y acerca de esto dio algunos ejemplos que quizás ustedes recuerden. Por ejemplo, el caso del limpiaparabrisas que limpia el vidrio de mi auto sin preguntarme, y luego uno puede sentir, y esta sería la expresión, la manifestación de un sentimiento moral, uno puede sentir que tiene la obligación de pagarle aunque no haya hecho un contrato previamente. Y la obligación sería la obligación de ser recíproco. Si alguien hace algo por uno,
uno tendría la obligación de actuar de manera equitativa, de manera recíproca. Entonces, no es completamente cierto que para el liberalismo solo hay obligaciones que surjan del consentimiento. De cualquier modo, esto no va a afectar el argumento de Sandel. ¿Por qué? Porque las obligaciones que Sandel está tratando de fundamentar son obligaciones adicionales a las que aceptaría cualquier liberal. ¿Qué obligaciones acepta Rawls? Las que surgen de los principios de justicia. Y estas son obligaciones que tiene uno para cualquier otro ser humano, que son las obligaciones de ayudar a los demás a cumplir con un plan de vida libremente elegido, siempre y cuando estas personas estén en una situación desfavorable. Aquellos que están en una situación favorable lo están por lo general a consecuencia de elementos moralmente arbitrarios que vienen de la lotería natural, y por lo tanto uno no tendría derecho a beneficiarse. Recuerden que para Rawls no hay una teoría del mérito, y entonces acá habría una obligación universal de promover la igualdad. La igualdad entre quienes, entre todos los seres humanos. Y esto no permite distinguir por comunidad, porque como ya vimos a qué comunidad pertenece uno es moralmente irrelevante para una concepción como la de Rawls y para cualquier concepción que en la misma línea haga de la imparcialidad el núcleo del concepto de justicia. Muy bien, entonces Sandel tiene razón en que hay ciertas obligaciones con las cuales el liberalismo nunca va a poder estar de acuerdo, que son aquellas obligaciones que no sean universales, sino que están determinadas por la pertenencia a una comunidad individual o por tener ciertos lazos particulares no elegidos con otros individuos, como por ejemplo la obligación de cuidar a los padres o la obligación especial de cuidar a los propios hijos antes que cuidar a los hijos del vecino. Estas son intuiciones morales muy fuertes y sin embargo, si uno adopta un punto de vista completamente imparcial, podría preguntarse, ¿no será un prejuicio creer que si están en peligro mi hijo y el hijo del vecino, tengo que salvar primero al mío? ¿No será egoísmo salvar primero a mi mamá que a la señora que está cruzando la calle? ¿No serán prejuicios egoístas? La idea de Sandel es que no, que estas intuiciones morales tienen que formar parte de una teoría de la justicia. Podemos ver entonces que hay dos temas que están muy vinculados en el liberalismo. Uno es el tema de la responsabilidad moral del individuo y el otro es el tema de la función del Estado. Y estos dos temas están vinculados de la siguiente manera. El individuo es responsable de sus actos. Las acciones voluntarias originan responsabilidad moral y además los actos son lo único moralmente relevante. Y cualquier otra cosa
el género, la raza, la pertenencia a una etnia, haber nacido en determinado país. Todos estos hechos no son moralmente relevantes y por lo tanto, para Rawls, no justificarían desigualdades. Estoy usando a Rawls como el paradigma del liberalismo, aunque ya sabemos que hay otros. El individuo es responsable de su propia vida, pero además esto es correlativo al derecho que tiene el individuo de elegir su propia vida. En el eje, en el centro de toda teoría liberal está la idea de libertad. La libertad consiste tanto en elegir la propia vida como los propios valores. Cada uno es libre de elegir su propia concepción del bien y esta concepción del bien implica tanto lo que el individuo considera que es bueno para sí mismo, lo que va a ser su motivación principal, su plan de vida, como sus valores morales, su religión, en el caso de que elija tener una religión, etc. Y si el individuo es libre de elegir sus valores, entonces el Estado no se los puede imponer. De ahí que el Estado tenga que ser moralmente neutral, en el sentido de que no puede imponer una concepción de la vida buena, una concepción de la virtud sobre los individuos. ¿Esto quiere decir que el Estado sea moralmente neutral? Dice Sandel con toda razón que no. Por supuesto que el Estado no es moralmente neutral, sino que adopta, en el caso de que esté asumiendo una teoría del tipo liberal como la de Rawls, el Estado adopta una posición moralmente liberal. El principio de neutralidad del Estado se adopta por razones morales. Y el principio de neutralidad lo que significa es que el Estado no debe imponer concepciones valorativas y concepciones de la vida buena, pero no quiere decir que no tenga que intervenir cuando los individuos violan, infringen los deberes básicos de un Estado liberal, es decir, cuando los individuos dañan a otros, impiden la realización de su plan de vida y en el caso de que se acepte un estado de bienestar como haría Rawls, los individuos además tienen la obligación, que no es electiva, no es opcional, de ayudar a los demás, a los menos aventajados, a llevar adelante su plan de vida y como dijimos, esto no lo hacen directamente los individuos, sino a través de un Estado benefactor, un Estado que se ocupa de la asistencia social. Muy bien. Entonces, el Estado tiene el principio de neutralidad, de que no puede imponerle sistemas de valores a los individuos, pero eso no quiere decir que no esté haciendo valer las nociones morales de un Estado liberal. Ahora bien, dice Sandel, ¿es verdad que es posible y aun que es beneficioso mantener este principio de neutralidad? ¿Es bueno que los individuos vivan cada quien con su propio sistema de valores y se mantengan sin juzgar a los demás, simplemente viviendo en un estado de tolerancia en el cual
no se discute públicamente acerca de lo que significa tener una vida buena o una vida virtuosa. La idea de Sandel es que no es posible y no es beneficioso que el Estado se mantenga moralmente neutral respecto de las nociones posibles de una vida buena, y que no es bueno que los individuos, apoyados en este principio de tolerancia, según el cual cada quien escoge sus propios valores, no discutan con otros acerca de lo que a Sandel le parece lo más importante de la moralidad, que es una concepción de la virtud y de la vida buena.